Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el turno de hablar de uno de los lores de los Sith más importantes de la actualidad y que han roto todas las reglas establecidas sobre el lado oscuro de la fuerza. Justo me refiero a Lord Momin, un Sith de la antigua república que estaría también presente en los tiempos del Imperio Galáctico. Y aquí nos enfocaremos en datos poco conocidos sobre Momin, los cuales irán progresando en su vida y todos serán sobre el canon, ya que este personaje ha sido fuertemente incluido en dos series distintas de cómics, que es de donde ha obtenido su popularidad. Por lo que si quieren que hagamos una lista así con otro personaje de su preferencia, Masters, háganmelo saber en los comentarios y haremos que suceda. Así que en primer lugar, en esta lista sobre Lord Momin, debemos saber que contra lo que se cree, él no fue introducido por primera vez en la serie de cómics de Darth Vader 2017, sino que este personaje fue creado por el mismísimo Charles Soule en la miniserie de su autoría de 2015 de Lando, precisamente en el número 4, donde podemos ver esa mítica máscara que usaba el Sith. De hecho, no fue hasta 2018, en el número 21 de los cómics de Vader, donde su creador pudo traer de vuelta a Lord Momin, y Charles Soule, cuando lo pudimos ver de vuelta, declaró que llevaba varios años desde que hizo el cómic de Lando con la historia de Momin en su cabeza, y en aquel entonces no sabía si un día lograría verla en realidad. Ok, pero en el segundo dato debemos conocer la formación de Lord Momin, ya que era un alienígena de piel purpúrea clara con un pelo rubio de una raza desconocida. Existió en los tiempos de la antigua república, donde había muchos Jedi y Sith, pero se desconoce exactamente el periodo de tiempo donde vivió. Al menos claro, debieron de haber sido más de 1000 años antes de la batalla de Yavin. Él desde muy joven dominaba la fuerza y tenía una particular atracción hacia el lado oscuro de la fuerza. Se consideraba un artista y alguna vez traumatizó a su madre al matar a un gato Rada y convertirlo en una terrible escultura de la muerte. Era pues una forma de cómo él iría descubriendo su adoración y sus llamados internos hacia el lado oscuro de la fuerza sin tener un maestro. Es así que esto nos llevaría al tercer dato en su vida, ya que Momin con el tiempo se convertiría en todo un escultor, un artista que usaba la fuerza para crear las formas más atroces en sus obras. Y precisamente por ser incomprendido por las personas de su tiempo y de su planeta, se le consideraría un monstruo y un asesino al adorar a la muerte en sus obras. Momin, claro, buscaba como un artista sacar las emociones más puras de las personas, como el dolor y el miedo. Pero por lo que hizo a esa temprana edad de su adultez, sería encarcelado sin juicio alguno, y durante un breve tiempo no vería la luz del día, llenando ahí su corazón de ira. Hasta que un día una dama Sith lo rescataría, la maestra Shah. Ese sería el cuarto dato, su entrenamiento con ella como un Sith. Ella lo rescataría porque con sus extrañas obras había llegado a escuchar de él y se daría cuenta de su potencial. Con la dama Shah, el joven Momin aprendería lo que necesitaba y no conocía sobre la fuerza y el lado oscuro. Y ahí, al igual que ella, construiría un par de sables de luz con un mango con un ornamento curvado, y al mismo tiempo sería el arquitecto de la que sería su mítica máscara. Aunque Momin, de una retorcida manera frente a su maestra, decidiría portar esa máscara como su nuevo rostro, y literalmente se quemaría la cara con sus sables de luz para así solamente conocer por rostro esa máscara oscura que había forjado. Pero el quinto dato sobre Lord Momin tiene que ver con sus sables de luz y el estilo con la espada que usaba, ya que al ser entrenado por la maestra Shah, que usaba como forma de combate dos sables de luz, él mismo sería influenciado por esto. Por lo tanto, se especializaría en la forma 6, el Niman, una forma extremadamente balanceada al ataque y defensa, que a su vez solo era utilizada por los usuarios que usaban el Jar Kai como la forma de ataque con dos sables de luz, que básicamente era una especialización con dos espadas del Niman. Momin con esta forma de combate sería una auténtica máquina demoledora, tanto así que, como lo vimos en los cómics de Vader, haría pasar por un terrible aprieto a Lord Vader. Pero también con lo que había aprendido de su maestra Shah en los tiempos de la antigua república, terminaría matándola con sus dos espadas. Lo que nos lleva a la razón de por qué la mata en el sexto dato, ya que Momin no se consideraba tan atrevido para llamarse a sí mismo como maestro como si se creía su maestra. Pero un aprendiz como ella
ella lo llamaba Nunca. Esto provocaría que el aprendiz Sith, con su inmenso poder, no quisiera ser el segundo de nadie y matar a la maestra Shad de una forma violenta, atravesándola con sus 2 espadas por el pecho. Pero también aquí Lord Moomin revelaría que a él nunca le interesó tener un aprendiz. Es más, él mismo nos diría que no tenía tiempo para enseñarle a nadie porque tenía mucho que aprender para sí mismo. Él pues no veía las cosas como los demás Sith. Por eso muchos de su tiempo, tanto Jedi como Sith, lo considerarían un hereje. Pero también que su maestra lo haya adoptado como su único aprendiz nos muestra algo interesante en el canon. Los antiguos Sith seguían al menos entre maestro y aprendiz esa regla de los dos, aunque hubiera muchos más Sith existiendo al paralelo de Shah y Moomin. Así que seguramente, gracias a esta tradición, Darth Bane más tarde pudo decidir que solo a partir de su linaje habría 2 Sith con vida y no más que pudieran matarse entre ellos o disputarse el poder. Lo cual nos lleva al 7º dato, ya que Moomin, en lugar de tener aprendices, tendría fanáticos, acólitos como él los llamaba, que creerían en sus grandes obras de arte oscuras que intentaba crear, ya que durante un tiempo Moomin visitaría muchos lugares oscuros como nexos de la fuerza y aprendería de holocrones Sith. Hasta que el lado oscuro le mostraría el camino y buscaría destruir una ciudad entera con una nueva superarma que crearía. Esto para provocar una gran reacción de miedo en todas esas personas que iba a destruir. Aquello pues era solo un medio, un gran altar para adorar al lado oscuro en lo que él consideraba era su obra maestra para desatar su propio poder en la fuerza a niveles incomprensibles. Esa sería la obra maestra de Moomin en los tiempos del pasado, de la cual muchos lo considerarían un hereje y alguien sumamente peligroso y osado. Pero algo inesperado pasaría para Moomin, lo cual nos lleva al 8º dato, ya que en el momento que canalizaba toda esa energía, producto del miedo y la destrucción que había creado, los Jedi se aparecerían ahí y matarían a sus acólitos, por lo que perdería el control de las masivas energías que controlaba y su gran oportunidad desaparecería. Así que Moomin aparentemente moriría. Pero el lado oscuro, a manera de tributo, encerraría su esencia en esa misma máscara que había construido al momento mismo que los Jedi frustraron sus planes. Por eso la máscara pudo sobrevivir hasta los tiempos del Imperio. Y de inmediato, cuando esta mítica máscara fue vista por los Jedi, crearía un extraordinario y peligroso empuje hacia la oscuridad. Esta máscara era tan peligrosa que hacía relucir los deseos más oscuros de cualquiera que la tocara o estuviera cerca de ella. Tanto así que podría trastornar la mente de un Jedi preparado, de una persona común o de Vader para poseerlos. Con lo cual Moomin podía tomar conciencia controlando el cuerpo de cualquier persona. Por eso su herencia oscura sería tan pero tan peligrosa. Tanto que esta máscara duraría varios siglos encerrada en la bóveda secreta de los Jedi y en el templo en Coruscant. Un lugar donde la Orden, como sabemos, ocultaba sus más preciados y peligrosos tesoros. Ya que la máscara de Moomin estaría en una vitrina junto a varios holocrones Sith antiguos. Pero también en ese lugar habría muchos sables de la antigüedad. El rifle sable de luz que usó Yocasta-Nu en un momento y la base de datos de todos los niños sensitivos que había en la galaxia. El hecho pues de que la máscara de Moomin llegara a estar guardada ahí para los tiempos que se ejecutó la Orden 66 demuestra por qué esta máscara era tan peligrosa para cualquiera que estuviera cerca de ella. Lo cual nos lleva al 9º dato, ya que al ser erradicada la Orden Jedi y los Sith haber encontrado la bóveda secreta de esta orden en Coruscant, Palpatine quedaría fascinado por la máscara antigua de Moomin e incluso llegaría a tocarla sin ningún problema. Pero más tarde, el mismo Sidious nos revelaría en una conversación con Vader que había descubierto la historia de Lord Moomin, un Sith que había sido un arquitecto como él mismo intentando serlo con el Imperio, del cual no se tenía registro alguno en ningún holocrón Jedi o Sith. Y esto porque su camino había sido considerado como un hereje. Por ello su historia había sido borrada de la galaxia y todo este secreto Palpatine precisamente lo entendería porque en sus meses con la máscara pudo entablar comunicación con ella y conocer toda la historia de Moomin al igual que Vader haría más tarde. Así que el maestro de los Sith conocía bien el poder de su máscara y por eso se la regalaría a Vader para ayudarlo en la construcción de su castillo en Mustafar. Lo cual nos lleva al 10º dato. Este artista y arquitecto Sith es justo el verdadero diseñador del castillo de Darth Vader en Mustafar, ya que precisamente Moomin poseería un imperial y le regalaría un primer diseño a Vader.
Vader ahí conocería la historia de Moomin y dejaría que le sirviera con la promesa que esa obra que intentaba hacer el Sith arquitecto le permitiría volver a ver a Padme. Entonces ambos se enfrascarían en un proceso de prueba y error constante, donde Vader dispondría de todos los recursos del Imperio dados por Palpatine para construir 9 versiones distintas de su castillo en Mustafar, revelándonos con esto, claro, que durante la serie de cómics de Darth Vader debieron de haber pasado algunos años. El tiempo no es exacto porque no se nos revela, pero podríamos asumir que probablemente pasan desde el inicio al fin de los cómics entre 1 a 4 años. Y esto por dos cosas, ya que Palpatine, después de la construcción del último modelo, le dice a Vader que había pasado mucho tiempo desde que se fue. Pero también los mismos cómics en sus letras de inicio, en un momento nos revelaron en el arco de Mon Cala que habían pasado 3 años con respecto a la venganza de los Sith, algo que se corrigió más tarde por algunas inconsistencias. Así que podemos asumir que probablemente algún tiempo así sí pasó. Pero la herencia de Moomin sería única, porque construiría por fin una obra maestra de sí mismo para lograr su gran cometido de encontrar un medio para vivir para siempre. Así que esto nos lleva al dato 11, ya que Lord Moomin ha sido el único Sith en toda la historia que efectivamente ha logrado revivirse o propiamente dicho renacer, ya que obviamente todo fue un engaño para distraer a Vader y lograr quedarse solo en el portal en Mustafar para ver a su propio yo del pasado y entregarle su máscara para que éste pudiera vivir en los tiempos presentes, retando ahí el poder de Darth Vader. Pero lo curioso de esto es que Lord Moomin puede hacer lo que Vader no puede hacer en su serie de cómics, ya que logra revivirse a sí mismo, pero Vader cuando abre el portal simplemente no puede revivir a Padme. Y probablemente una de las claves de esto nos lo dice el propio Lord Moomin al enfrentarse en su combate final contra Darth Vader, ya que Vader en este punto se creía que era el elegido de los Jedi todavía. Esto porque Moomin cuando se conectó con Vader pudo ver en el Sith así como Vader pudo ver dentro de su mente. Pero Moomin le revelaría el gran error ahí de la conceptualización del lado oscuro que tenía Vader. El lado oscuro no le servía a uno, era todo lo contrario. Ellos debían ser siervos de la oscuridad. Si lo glorificaban con sus actos, eso les otorgaría poder, incluso el poder de la vida eterna. Esos dichos de Moomin pues guardan toda la filosofía de la oscuridad y rompen con muchos cánones establecidos, diciéndonos también que el lado oscuro, si se canaliza adecuadamente, puede ser tan poderoso como uno quisiera. Así que por este descubrimiento, Moomin es un Sith único en la historia de Star Wars que logró lo que ni siquiera Palpatine, Plagueis o Vader pudieron, al menos hasta el momento. Así que en el dato 12 en esta lista, Masters, tenemos la muerte definitiva, o propiamente dicho, la segunda muerte de Moomin, ya que él nos demostraría sus increíbles poderes renacidos y haría añicos a un Lord Vader que estaba un tanto disminuido. Moomin tendría ahí rendido a Vader, pero en su inmensa soberbia al creerse que tenía todo el poder, Lord Vader lograría distraerlo y darle un último golpe fatal con una de las partes de piedra del altar de su castillo. Es así que Lord Vader, usando violentamente la fuerza, destruiría el cuerpo en vida de Moomin aplastándolo, muriendo ahí por su propia soberbia, pero su mítica máscara quedaría intacta y nosotros sabríamos bien lo que ésta podría hacer. Es así que esto nos lleva al dato 13 en su lista, ya que en algún punto de la historia Lord Vader le terminaría regresando la máscara de Moomin a su maestro, ya que esta para los tiempos antes al Imperio contraataca estaría refugiada en el Imperialis, uno de los múltiples yates privados del emperador Palpatine, donde guardaba múltiples artefactos de la oscuridad, cosas construidas por Moomin y viejas reliquias. Esto claro lo podríamos ver en los cómics de Lando escritos también por Charles Soule, uno que les recomiendo ampliamente leer porque es casi tan bueno como los cómics de Vader, Masters. Lo curioso es que esta máscara sería fuertemente resguardada incluso por guardias reales del propio emperador, lo cual nos indica que el Sith la quería tener apartada porque sabía lo que podía ocasionar. Pero también debo decir, hay algo muy revelador en todo esto a manera de teoría. Sabemos que Vader y Palpatine se pudieron comunicar con la máscara, entonces si esta máscara antigua Sith volvió ante Palpatine y la tuvo en su poder durante casi 2 décadas, es bastante posible incluso que el maestro supiera todo lo que hizo su aprendiz en Mustafar cuando le regaló esa máscara de Moomin, algo muy revelador, porque incluso podría decirnos entre líneas de ser verdad que Palpatine sabía que Vader había construido un altar en su castillo para revivir a los muertos. Así que probablemente esa historia del castillo de Vader
Vader no esté del todo cerrada como nos intentó hacer creer Vader en el final de sus cómics. Pero ¿qué pasaría con la máscara de Momin en los tiempos de la Guerra Civil cuando Lando, Lobot y el resto de sus acompañantes la encontraron? Pues ese legado de Momin sería el dato 14. Ya que esta máscara seguía teniendo su increíble poder para poseer a las personas, para hacerles ver más allá y desear cosas oscuras. Y aunque en esa historia ninguno posee totalmente, haciendo que se ponga la máscara para revivirse, Momin sí controla a varios de los camaradas de Lando parcialmente, haciendo que uno quisiera matar al otro de una violenta manera. Sin embargo, el destino de la mítica máscara, debo decir, es trágico, ya que en estos tiempos de la Guerra Civil, el Imperialis, la nave de Palpatine, entra en un ciclo de autodestrucción, por lo que Lando y algunos de sus acompañantes tienen que abandonar la nave. Así que esta termina estallando completamente en el espacio, por lo cual es casi seguro que la máscara de Lord Momin terminaría siendo destruida en aquel momento junto con otras reliquias suyas ahí. Así que finalmente llegamos al dato 15, Masters, uno con un par de curiosidades, ya que algunos fans, tras conocer su historia y poder, han teorizado o llegado a creer que Momin bien podría ser Snoke. Esto por las heridas en la cara que se hace el Momin joven, lo cual encaja parcialmente con el daño evidente de Snoke, pero también porque ambos tienen el pelo rubio, algo también curioso. Pero particularmente la cosa que más le pudiera dar credibilidad a esta teoría es que Snoke no le teme a la muerte, como es claro en el episodio 8, algo que va perfectamente ad hoc con la vida que conocemos de Momin. Y además, claro, sabemos que antes Snoke visitó las catacumbas del castillo de Vader porque su cristal oscuro de su anillo, como nos dice la guía visual del episodio 8, proviene de ese lugar. Así que esto, claro, es una simple curiosidad que los une, aunque suena difícil que pueda ser real. Porque después de todo, Charles Soule, el creador de Momin, tras el final de la serie de cómics de Darth Vader, declaró en su propio Twitter que estaría encantado en hacer más historias sobre Lord Momin en algún punto futuro, por lo que probablemente no hayamos visto el final de la historia de Momin, y tal vez en el futuro conozcamos más sobre su vida en los tiempos de la antigua república. Pero si también te interesa conocer otra lista con raros datos como esta, sobre otro Lord de los Sith como es el famoso Darth Revan, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.